¿Qué es un grupo de entrenamiento y qué es un entrenamiento personal o un entrenamiento individual? Hay veces que la gente lo que busca o lo que quiere es un entrenamiento personal, pero a precio de grupo. Debemos ser coherentes y honestos con lo que decimos y gestionar bien esas expectativas del cliente. Que cuantas más opciones le das al cliente y empiezas a hacer una cuota ilimitada por un precio ridículo, al final estás boicoteándote las propias ventajas económicas. Para mí el mayor limitante... Hola a todos, bienvenidos entrenadores de negocios a un nuevo capítulo del podcast. Está conmigo, como siempre, Carlos Iriarte. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, pues con muchas ganas de un nuevo episodio. Y dinos, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Pues hoy vamos a tocar un tema, nos vamos a meter en profundidad en lo que es la gestión del día a día de los centros de entrenamiento y vamos a hablar de algo que a mucha gente pues le puede ayudar y es la diferenciación de los tipos de servicios. Sobre todo vamos a hablar de servicios de entrenamiento individual y los grupos reducidos, pros y contras, y vamos a desgranar un poquitín las ventajas e inconvenientes y por qué es mejor elegir un tipo de servicio u otro o esa combinación en los centros de entrenamiento. Qué tema tan interesante y tan del día a día, ¿verdad? Que es el tipo de servicios que ofrecemos en nuestros centros de entrenamiento. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues yo creo que lo que podemos hacer es, para que sea bastante interactivo, vamos a centrarnos en las dudas principales que solemos encontrar, que nos trasladan los alumnos, que nosotros mismos nos hemos ido encontrando y afrontando en el día a día, que aunque parezca que es mejor un tipo de servicio en algunas circunstancias, quizá puede tener otros contras que a lo mejor no hemos valorado y que igual en el corto plazo pues no son determinantes, pero cuando te planteas esa evolución y crecimiento del centro sí que pueden interferir. Claro, yo muchas veces una de las preguntas que me he hecho es por qué en los centros de entrenamiento han derivado a poner centro de entrenamiento personal cuando realmente no se está haciendo un servicio individualizado o un servicio completamente personalizado, sino que se están ofreciendo en su mayoría servicios de grupo. Entonces creo que podríamos empezar por definir primero qué es un grupo de entrenamiento y qué es un entrenamiento personal o un entrenamiento individual. Vale, pues a mí me gustaría, ya que estás tú ahora en el día a día, que fueras tú quien nos lo respondieras y también dentro de qué es un grupo, cuál es el rango de personas mínimo y máximo que podemos contemplar para que sea un grupo, sobre todo cuando le ponemos la etiqueta reducido. Pues lo primero sería hablar del entrenamiento personal o el entrenamiento individual. Para nosotros, el entrenamiento personal tiene su razón de ser en la individualización a la persona a la que lo vamos a aplicar, no solo a sus circunstancias físicas y a su contexto físico y a sus capacidades, sino a todas esas variables que engloban a la persona, a todo su contexto biopsicosocial, a cómo está a nivel físico, a nivel corporal, cuáles son sus circunstancias sociales que le han llevado a tomar la decisión de hacer un entrenamiento personal y también cuáles son sus circunstancias o sus elementos mentales o psicológicos, cuáles son sus aspiraciones, sus miedos, qué es lo que le ha frenado hasta el momento o qué es lo que le ha impedido llegar a esos resultados o a eso que quiere alcanzar a nivel biológico, a nivel corporal. Y todo eso tiene que estar fundamentado en una valoración previa, en una valoración que englobe todas esas circunstancias, que haga realmente un diagnóstico de esa persona y que le plantee cuál es la solución que nosotros podemos ayudar a acompañar a esa persona a conseguir. Y en función de eso ya lo que es una planificación, no se entiende un entrenamiento personal o individualizado, improvisado o en función del día lo que surja, sino que tenga un sentido, una planificación y que sobre esa planificación sí que realmente podamos adaptar al día a día y a cómo viene la persona. Vale, eso es lo que nosotros consideramos, luego hablaremos de qué es lo que piensa el cliente, hablaremos también de expectativas, a lo mejor también de lo que él cree que compra o cómo nosotros lo hemos comunicado, pero ¿qué sería un entrenamiento de grupo y concretamente un entrenamiento de grupo reducido? ¿Y en qué se diferencia de ese entrenamiento individual o personal? Por otro lado, habría que
diferenciar lo que es el grupo reducido, en el que creo que todos los centros de entrenamiento estamos situados o estamos trabajando, de lo que era tradicionalmente en un gimnasio una clase colectiva. Al final, el grupo reducido, como su propio nombre indica, quiere decir que las personas son reducidas. Si un entrenamiento individual es un one-to-one con el entrenador y un entrenamiento de pareja, digamos, son dos personas con su entrenador, podemos ir a lo que es un trío y ya más allí de ese trío nosotros ya consideramos que es la unidad mínima de grupo reducido, que serían 4 personas. Claro, me has dicho la unidad mínima, que serían 4, pero nosotros vemos grupos reducidos de 12, 14, 16 y hasta 24 personas. Eso a mí me parece un poco incongruente. Pues ahí entramos en la dificultad de diferenciarlo de lo que es el grupo grande o de esa clase colectiva tradicional que hemos visto en todos los gimnasios. Por tanto, creo que el rango óptimo donde nos podríamos mover para considerar un grupo reducido sería entre 4 y 8 personas. Creo que más allá de 8 personas ya no es un grupo reducido. Pienso que si vamos a la matemática, la hora son 60 minutos y el entrenador tiene para repartir o para prestar atención exclusiva a la persona un número limitado de minutos durante esa hora. Por tanto, fíjate que si son 6 personas, por redondear, el entrenador podría dedicar 10 minutos personalizados a cada persona de ese grupo. Por tanto, pienso que más allá de esto se diluye un poco el sentido de ese grupo reducido y caemos en lo que es una clase colectiva tradicional. Aquí has hablado de, por un lado, el tema terminológico, has hablado de personal, de individualizado, de personalizado. Hay gente que dice grupo reducido personalizado, o hay gente que habla de grupo reducido o grupo súper reducido. Entonces yo creo que aquí hay una pequeña confusión terminológica y todo el mundo se lo intenta llevar a su terreno para justificar que lo que vende es totalmente individualizado, cuando a lo mejor pues no hay una valoración previa, no hay una individualización, no hay una planificación, todo el mundo hace el mismo entrenamiento con pequeñas adaptaciones, entonces ahí nos estamos nosotros tirando piedras a nuestro propio tejado o un tiro en el pie. Claro, si nos metemos lo que es al servicio propio de grupo, lógicamente, igual que el individual, debe estar planificado. Por supuesto, no nos podemos permitir improvisar el grupo. Después, atendiendo a los principios de entrenamiento, pues creo que un básico sería que el entrenamiento debe reproducirse, debe repetirse para realmente alcanzar una mejora. Si improvisamos el entrenamiento o cambia constantemente por entretener al cliente, pues caemos en ese entretenimiento y nos alejamos del entrenamiento. Y luego, como decías, también ese servicio, nosotros como centro de entrenamiento y centros de entrenamiento personal, debemos focalizarnos en que nuestros grupos reducidos tengan ese componente de personalización dentro de las limitaciones de espacio-tiempo que hemos dicho que puede tener el entrenador en ese grupo, y debemos intentar personalizar o adaptar todo lo que podamos el servicio de grupo a la persona. Pero, una vez más, no podemos hacernos el harakiri y vender expectativas de personalización e individualización completa cuando va a ser imposible, porque tenemos a más personas a las que atender y al final el entrenador es uno y el tiempo es finito. Has nombrado una limitación espacio-temporal, que esa es obvia, no es lo mismo tener a 4 personas que 6 que 8, al final es una división de tiempo efectivo de la sesión entre el número de asistentes, pero claro, nosotros también cuando vendemos ese servicio de entrenamiento personal, hay muchas ocasiones en las que al cliente le decimos vas a conseguir lo mismo, simplemente cambia el vehículo y la única diferencia es que vas a estar con más gente y el precio, y eso creo que es un error porque se genera unas expectativas de que estamos vendiendo algo que no es y que luego estamos prometiendo unos resultados, sobre todo con gente que tiene unas necesidades específicas individuales que en un grupo difícilmente vamos a dar con la misma calidad que en un entrenamiento individual, o que incluso es lo que la persona necesita, y le estamos en cierta medida condicionando o creando unas falsas expectativas de que ha comprado algo que no debería ser. Esto hay que dejarlo claro desde el principio, debemos ser coherentes y honestos con lo que decimos y gestionar bien esas expectativas del cliente, sobre todo si tenemos ambas tipologías de servicio dentro del centro. Como he dicho antes, tiene que ser una obligación de nosotros como profesionales y como centros de entrenamiento especializados en nuestros grupos reducidos, adaptar e intentar individualizar al máximo nuestro servicio y que realmente la gente se beneficie
de todas esas cosas buenas que tienen los grupos, como la socialización, como el aprendizaje también por imitación o todo aquello que engloba esa parte social de lo que hemos dicho antes, el componente del entrenamiento personal biopsicosocial. Pues hombre, ese componente social, ese componente de comunidad, de compartir en el entrenamiento grupal es muy importante, y por eso nosotros también tenemos esos servicios de grupo, porque creemos en esos beneficios que tiene el grupo, pero siempre dejando claro la diferenciación y esa gestión de expectativas del cliente para que sea realista y nosotros nos sintamos cómodos y coherentes y le ofrezcamos a la persona que confía en nosotros la mejor experiencia posible dentro de nuestro centro. Ahora nos meteremos a analizar en profundidad los aspectos favorables o los contras que puede tener cada uno de estos servicios, porque está claro que son servicios distintos y diferentes, cada uno tiene su papel. Nosotros también somos partidarios de que coexistan, pero una de las frases que hemos hablado alguna vez es que en función de cómo nosotros hemos comunicado en ese proceso de venta qué es un servicio y qué no, hay veces que la gente lo que busca o lo que quiere es un entrenamiento personal, pero a precio de grupo. Correcto, al final, si nosotros damos también ese servicio individualizado, la gente muchas veces puede pensar en, bueno, pues me apunto al grupo, pero ya me darán todo lo que es esa parte de individualización o personalización, o incluso te la reclaman y te la exigen una vez se han adherido a esa modalidad de grupo. Entonces, por tanto, la comunicación aquí de la persona que atiende a este deportista que va a confiar en nosotros para su proceso de entrenamiento es fundamental, y como decía antes, tiene que ser una comunicación muy honesta y muy asertiva, y no caer en ese ansia, ¿no?, de que la persona venga a entrenar y darle cualquier motivación que vemos que necesita para que se adhiera a la modalidad de grupo si realmente no es lo que está buscando. Aquí una de las preguntas que habría que hacerse inicialmente es ¿por qué existe ese servicio de grupos reducidos en nuestro centro? ¿Cuál es el motivo o el origen por el que yo he creado este servicio? Hay veces que es por una creencia limitante del propio entrenador porque piensa que el otro servicio es caro, y cuando tú tienes en la mente que tu servicio es caro y que la gente no se lo va a poder permitir, es muy complicado que tú puedas trasladar ese valor y que la gente pague por ello entendiendo la diferenciación. Pero ¿cuál dirías que es el motivo principal por el que los entrenadores se decantan en sus centros por un servicio de grupos reducidos antes que por un servicio individual? Creo que esta creencia limitante que nombras es muy potente y está muy arraigada en nuestro sector y en nuestra profesión, que deberíamos superarla y deberíamos dejarla a un lado. Yo siempre lo comparo con un taller mecánico, que no les duele ninguna prenda en cobrarte 50 euros la mano de obra, y sin embargo a nosotros nos genera una especie de ansiedad llegar a cobrar más de 35 o 40 euros por una hora de nuestro trabajo, cuando todos sabemos la formación y la profundidad de conocimiento que tienen muchos propietarios de centros de entrenamiento y muchos de los entrenadores que se dedican al entrenamiento personal o a estos grupos reducidos. Por tanto, esto pienso que hay que dejarlo a un lado de una vez, tenemos que superarlo y tenemos que valorarnos nosotros mismos para poder transmitir, como bien dices, este valor a la sociedad, ya no solo a nuestros clientes, sino que es una labor de todos los entrenadores como colectivo, dar valor a este servicio. Y luego, pues por otro lado, lógicamente, hay mucha gente que opta por el entrenamiento de grupo por un tema de rentabilidad, y esto está claro, la rentabilidad de poner un entrenador al servicio de varias personas, aunque el precio que paguen sea menor que en el entrenamiento personal, pues está ahí y es uno de los costes que nosotros tenemos más altos dentro de los centros, que son los recursos humanos. Y luego, por supuesto, más allá de estas razones, también está el tema, como decíamos, de los beneficios que tiene el propio entrenamiento de grupo a nivel pues de sociabilidad, de aprendizaje, de motivación, de diversión también, que no nos olvidemos que estamos trabajando un tiempo de ocio de las personas el que vienen a gastar con nosotros.
Totalmente, sí, sí. Yo creo que si tuviéramos que decantarnos por un motivo principal es porque la hora me sale más rentable. Esta ha sido una frase que han verbalizado otros compañeros que nosotros en su momento también hemos podido pensar y valorar y decir, vale, es que los grupos son más rentables. Lo que pasa que aquí, cuando hablamos de métricas, como hablábamos en otro episodio, creo que tenemos que establecer cuál es el ratio óptimo entre el número de personas, cuota y el aforo de ese grupo que yo voy a tener de manera habitual, porque lo que debería intentar como propietario de un centro es que el precio por sesión me salga por encima de 40 o 45 euros la hora masiva habitualmente, pero la gente empieza a meter a más personas en grupo y en lugar de abrir más grupos y que puedas tener más sesiones o más trabajo, que al final la cuenta de ingresos puede ser la misma, pero no los colapsas y la gente empieza a meter 8, 10, 14, 20 personas en un mismo grupo y dice, es que me sale la hora súper bien, cuando a lo mejor no sería necesario perder esa capacidad o ese tiempo a repartir entre todos los usuarios y podrías tener en lugar de 10 8 personas o en lugar de 6 8 o como nos ha pasado en nuestro caso, en lugar de tener 6 poder tener 4 a un ticket más alto, incluso a veces con el mismo ticket que tienen. Claro, tienes que tener muy presentes esas métricas para saber con cuántas personas voy a lanzar, voy a sacar un grupo nuevo, cuál es el mínimo de personas que tiene que ocupar ese grupo, cuál es el precio que tiene que pagar esas personas. Tú no puedes pensar, como decías, en el precio que quieres sacar de rentabilidad de ese grupo pensando en la utopía de que lo vas a tener lleno. Tienes que tener en cuenta que va a haber grupos que no los vas a llenar, que van a estar ahí siempre con una persona bailando o depende del tamaño del grupo que tengas, pues más huecos y el porcentaje de ocupación que tienes de esos grupos que tú ofertas, creo que es un dato fundamental para establecer el precio y el mínimo que tú vas a considerar operativo para que ese grupo permanezca en tu parrilla de horario. Buah, es que yo creo que aquí has dado una clave y donde vemos un error súper, súper común, que es que la gente hace las cuentas como si todos los grupos los tuviera lleno, con el IVA incluido, y además es que a la hora de calcular el precio por hora no tiene en cuenta los descuentos desproporcionados que hace. Pongo un ejemplo, un día por semana en grupo, 50 euros, 2 días por semana, 70, 3 días por semana, 80. Dices, ostras, empiezas a reducir el precio por sesión de cada uno de los asistentes en función del aforo también que tienes, y dices, ostras, y luego hemos hablado del aforo máximo, es decir, de 4 a 8 personas, pero muchas veces no hablamos del aforo mínimo. ¿Con cuántas personas arranco yo un grupo reducido? Y esto va a depender también del horario y de la capacidad que tengas de llenar, si tienes recursos humanos o no. Cuéntanos un poco ahí, Iñaki. Claro, ahí entra también otro de los beneficios que tiene el grupo, que es que la gente se pueda permitir venir más días a entrenar con nosotros, que está fenomenal, ¿no? Es una de las ventajas que puede tener. Pero una vez más no podemos caer en esa trampa, no podemos caer en la trampa de, por querer ayudar a la gente a que venga más días a entrenar, sacrificar la rentabilidad de esa persona o de esa hora, porque como bien decías, si al aumentar el número de sesiones el ticket no aumenta acorde y le hacemos un descuento muy grande, cuando la persona realmente vea ese beneficio y se apunte esos 3 días, casi nos está estrangulando el servicio o el negocio. Entonces caemos ahí en esa doble vara de medir, que son cosas que hay que tener muy presentes en el grupo para no pillarnos los dedos. Claro, y hemos hablado de 1, 2, 3 días por semana, pero hemos visto otros propietarios, otros compañeros que tienen cuota de 4 días, de 5 días, cuota ilimitada, que cuantas más opciones le das al cliente y empiezas a hacer una cuota ilimitada con un precio ridículo, al final estás boicoteándote las propias ventajas económicas de este modelo de grupos reducidos. Eso es, y esto pues es una desventaja también, por ejemplo, con el individual, ¿no? Que el precio, pues cuando tú aumentas el precio del individual, no te haces este planteamiento de reducir mucho el precio, aunque cojan más sesiones, porque tienes muy presente que cada sesión que coge el cliente de más tienes que poner un entrenador presente. Entonces ese coste lo tienes muy mascado, lo tienes muy presente, te duele ese coste y entonces se cometen menos errores a la hora de establecer esas tarifas. Otro error que veo yo también muy habitualmente es que las personas, por esa tendencia a decir, bueno, como los grupos son muy rentables, pero no tengo medido cuánto de rentables y cuál es mi ocupación media y si tengo más o menos grupos de los que yo necesitaría, porque por ejemplo, imagínate que tienes 40 personas de grupo y cada uno de media contratado 2 sesiones por semana, pues tendrías que ofertar a lo largo de la semana 80 plazas. Y hay gente que empieza a sacar grupos y grupos y grupos porque si no, no tengo opción para recuperar y tiene un nivel desproporcionado de grupos disponibles que
saca a cualquier hora del día, aún sin necesitarlo, para darle mucha flexibilidad a la gente y a lo mejor esa ventaja que podría ser tener una estabilidad de horarios, vale, yo sé cuándo tengo grupos, pero a lo mejor hay muchos que los tienes vacíos o que te estás tirando el precio por hora y ese error yo lo veo súper común, de no hacer bien esos cálculos. Y te quería preguntar, ahora que tú tienes todas esas métricas súper trilladas, ¿qué porcentaje, si tuviéramos que tener opción de que los clientes puedan recuperar, qué porcentaje de grupos se necesitarían para esa ineficiencia, contando con que de lo que tú tienes planificado no va a ser replicado al 100% en una semana normal, porque la gente pide cambios, cancela, tiene circunstancias vitales que se van modificando? Bueno, esto hay que relacionarlo, la normativa que tú pongas o el régimen interno que tú pongas a nivel de la gestión de esos grupos, y hay que relacionarlo una vez más también con el establecimiento de tarifas que tú vas a dar para no pillarte los dedos. Si tuviésemos que dar una cifra también, una cifra óptima de ocupación, va a depender mucho del tamaño del grupo. No es lo mismo el porcentaje que tengo que dejar en grupos de 8, por ejemplo, que siempre voy a tener más maniobrabilidad porque la gente que falte voy a poder meterla en esos grupos, es decir, voy a poder ofertar las propias plazas libres a la gente que falte, sino si tienes, por ejemplo, grupos de 4, que va a ser un porcentaje mucho más complejo de llenar y de ofrecer a la gente para recuperar. Por tanto, contra mayor es el número de personas que ocupan el grupo, más capacidad de que recuperen y menor porcentaje necesito de esas horas residuales. Cuanto más reduzco el grupo, si voy a dejar que las personas recuperen, tengo que tener presente que las horas que deje residuales para recuperar van a tener que ser más amplias con respecto al total. Te diría, por ejemplo, que en los grupos de 4, que es lo que nosotros hemos ofertado ahora y es donde tengo yo la métrica más presente, hay que dejar en torno a un 20% de plazas sin ocupar para que la gente pueda recuperar. Es decir, de cada 10 grupos debemos sacar 2 prácticamente para recuperar, o tener presente que la ocupación de los grupos tiene que rondar el 80% para que tengan plazas para recuperar. Si por el contrario voy a grupos de 8, creo que sería bastante operativo que en las propias plazas que yo oferto, con las faltas que hagan los clientes, se puedan recuperar fácilmente. Y otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos con alumnos, es que depende, si tú, por ejemplo, como has dicho, tienes un grupo de 4 personas, es fácil que la ocupación como mínimo esté al 75%, es decir, que tengas 3 de 4. Sin embargo, en grupos de 8, si tú tienes 6, 7 plazas de ocupación, aunque tengas un porcentaje de ocupación mayor, pero siempre vas a tener más cantidad de opciones de recuperar a la semana. Y una de las cosas que hacen los compañeros es, en lugar de dar el 100% de horarios fijos, dicen, si yo, por ejemplo, tengo 8 plazas en mi grupo, doy 6 fijas y a partir de ahí 2 van a ser rotativas que la gente pueda reservar, incluso los que tienen plaza fija siempre van a poder recuperar, y si avisan con antelación pues pueden dejar esa plaza disponible para otro compañero. Entonces, a nivel de normativa, esa laxitud, esa flexibilidad, ¿cómo ves la diferencia entre grupos más amplios con más facilidad para recuperar o grupos más pequeños? Eso es, también lo que te da tener el grupo un poquito más amplio, pues es esa laxitud de normativa, que el cliente lo perciba como más amable, ¿no? Que le permitas mayor flexibilidad y pueda adaptarse mejor a su día a día, que es otra de las ventajas, por ejemplo, que podemos ver con el grupo con respecto al individual. Al final, el individual tenemos que trabajar con hora fija porque vamos a tener un entrenador para esa persona esperando para hacer su sesión, y tenemos que ser quizás un poco más estrictos, un poco más rígidos, no tenemos esa maniobrabilidad con el tema de las cancelaciones y de las recuperaciones. Tenemos que pedir un periodo mínimo, el que sea, el que consideremos nosotros operativo cuando las sesiones son individuales, para que nos avisen de que no van a venir, para poder dar opción a recuperar y que no la consideremos cancelada o realizada. Entonces, ahí puede ser otra ventaja también, la adaptación que tiene a la vida del usuario. Y a nivel individual, bueno, si realmente se pueden adaptar a ese periodo mínimo que yo pido para que puedan recuperar la sesión y yo pueda ofertar esa hora a otra persona para que recupere una sesión que también ha tenido pendiente por sus circunstancias personales, pues hay cada uno el margen que considere oportuno para recuperar, que en nuestro caso damos 24 horas de mínimo de avisar
para poder recuperar esa sesión. Justo te quería hacer esta pregunta que muchas veces nos la trasladan los propios alumnos del programa y nos dicen, oye, en la normativa, ¿cuántas horas de antelación permitís para que la gente pueda cancelar la sesión sin que la pierda y que la pueda recuperar otro día? En nuestro caso son 24 horas, pero hemos visto casos donde el abanico es muy variado. ¿Qué ejemplos podrías poner a nivel de cantidad de horas y cuál sería el factor determinante para quedarse con menos margen o más margen? En el entrenamiento individual, yo creo que el margen o lo que tú tienes que establecer es aquello que tú te sientas cómodo, que te permita contactar con esas personas que les debes sesiones, ¿no? Que tienen sesiones pendientes para recuperar. ¿Qué margen necesitas tú para avisar a todas esas personas y que tú registres también con qué margen cuando les avisas realmente recuperan? En nuestro caso determinamos que eran 24, hemos visto gente que pide 48, hemos visto en centros que dan hasta 6 horas de margen, hasta la hora de antes para poder cancelar. Creo que en cuestión individual se debe ser más rígido, por lo que digo, porque está el entrenador allí esperando para ese entrenamiento en concreto. En cuestión de grupo, pues quizás se puede ser más laxo porque al final el grupo se va a dar, se va a hacer porque siempre va a venir alguien al grupo y bueno, pues no depende que se dé o no se dé el grupo si falta una persona. Entonces, pues creo que eso se puede ser más laxo y se puede ser más con una normativa más adaptable o más amable hacia el cliente. Sí, que nosotros tenemos 24 horas, pero inicialmente fueron 6 y también pasamos por 12. Y uno de los factores que determinamos para que pusiéramos 24 era que al menos pasase un turno laboral entre las personas que venían por la mañana y por la tarde, que quizá el de la mañana con respecto a la tarde, pues a lo mejor no hacía falta 24 horas, con 6, 12 quizás se podría gestionar. Pero ¿qué pasaba cuando un cliente a las 11 de la noche te avisaba y ya tenías el grupo preparado a las 8 de la mañana? Pues dices mínimo 12 y al final, por ser estrictos, como no permitíamos en su momento una capacidad de recuperación como podemos estar haciendo ahora en los grupos de 4, pues dijimos, oye, 24 horas y así sí o sí, pues no vamos a tener nosotros esa dificultad a nivel de gestión, pero somos conscientes de que el cliente muchas veces te pide más facilidades, pero siempre va a querer un poquito más que del punto de partida en el que lo sitúes. Y una vez más, algo que tenemos presente en nuestra cultura de empresa, que es poner por delante al equipo y las condiciones laborales del equipo, que hay que entender que la gente tiene su vida y sus circunstancias, pero el equipo también son personas que tienen sus turnos de trabajo y no podemos estar adaptando al 100% todo al cliente y necesitamos pues también regirnos por un régimen interno a nivel laboral, que los entrenadores sepan a qué tienen que acogerse y hasta dónde van a dar flexibilidad. Por tanto, para nosotros poder permitirnos que los entrenadores vengan en jornadas continuas con sus turnos bien definidos, no podemos adaptarnos al 100% a las circunstancias del cliente, y poniendo esta situación del equipo por delante de la situación personal del cliente, determinamos esta normativa que, como digo, pues cada uno tiene que adaptar a sus circunstancias y a su realidad. Eso es, y habitualmente nosotros podemos tener un sistema de trabajo o una planificación específica para grupos, que eso a veces también nos lo preguntan, si es interesante tener o no. La respuesta es que lógicamente sí, y a partir de ahí ir adaptando. Pero claro, hay clientes y clientes, hay características, hay personas que requieren o que exigen incluso un nivel de adaptación mayor. Por lo tanto, si tú llegas una hora antes del entrenamiento y aunque lo gestiones, aunque te quites la gestión manual y lo gestiones a través de una app, cuando te encuentras tú con determinadas personas de grupo o un grupo para 4 o 6 personas y que por organización de material, de espacio, resulta que tenías planificado algunas cosas, te cambia el número de usuarios o de asistentes, incluso viene una persona que sabes que que requiere una atención especial o va a un ritmo de aprendizaje o de progresión diferente, pues te cambia lógicamente esa calidad que tú le puedes prestar, que a lo mejor si tuvieras 3, 4, 6 horas de entrenamiento, incluso algún tiempo de tareas entre sesiones para poder planificarlo y adaptarlo, siempre vas a poder prestar un mejor servicio. Claro, hay muchas veces que nosotros mismos somos honestos con la persona y le decimos que necesita un aprendizaje previo antes de optar a un grupo. Ese aprendizaje previo no es que nosotros queramos meterle sesiones individuales porque sí, si puede pasar al grupo de primeras nos parece perfecto, pero sí que por lo menos realizar con cierta solvencia algunos patrones respiratorios y algunos patrones de movimiento fundamentales, y sobre todo tener ausencia de patologías o de circunstancias que exijan
bajo nuestro punto de vista profesional y nuestra opinión profesional, que exijan una atención o una intervención más específica, pues siempre recomendamos hacer ese periodo de adaptación de igual 1, 2, hasta 3 meses hasta coger ese ritmo y ese aprendizaje y luego pasar a grupo, siempre y cuando no tenga, como decimos, alguna circunstancia especial. Y aparte de esas patologías, por supuesto, también la experiencia previa que tenga a nivel de deporte, que hay gente que te viene que dice no he hecho nada desde el instituto y otros pues son practicantes habituales de deportes a nivel amateur, pero bueno, a nivel de movilidad, a nivel de coordinación, pues se nota la gente que ha hecho más deporte y durante una forma, y de una forma un poquito más continuada durante años que el que viene totalmente oxidado. Y esto también es una forma de individualizar el entrenamiento de grupo. Mira, vamos a pasar por este periodo que no solo es para que nosotros dentro del equipo te conozcamos a ti, sino para que tú conozcas la metodología y te conozcas a ti mismo. Qué capacidad puedes tener a nivel cardiovascular, qué parámetros puedes tener a nivel de fuerza, qué capacidad tienes de esfuerzos y con eso tú cuando vayas al grupo te regules junto con los entrenadores tu propio entrenamiento, tus propios pesos, tu propia ejecución de esos ejercicios y por tanto se enriquezca ese entrenamiento planificado que nosotros proponemos en grupo. Bueno, hemos hablado así a grandes rasgos de lo que son los grupos reducidos. Por recapitular, ¿cuáles diríamos entonces que son los puntos a favor o las ventajas que tiene este servicio de grupos reducidos con respecto al individual? Bueno, para mí la principal es la socialización, la comunidad que se crea, las relaciones y los vínculos humanos que se crean en ese grupo reducido, que son muy fuertes porque no es que sea un grupo grande y normalmente las personas, en nuestro caso concreto del grupo, siempre son las mismas, pero en los casos de otros centros también pues por horarios o por circunstancias vitales se coincide mucho. Y luego, por supuesto, lo que es el coste, la adaptación a tus gastos habituales, pues va a ser mucho menor que un entrenamiento personal y fundamentalmente también todo lo que es para el centro el beneficio que puede tener a nivel de rentabilidad y de que el coste en recursos humanos es mucho menor que en el entrenamiento personal. Claro, porque lo que has dicho antes, a un cliente por un precio menor le puede permitir aumentar la frecuencia de días de entrenamiento, por lo tanto, esa adherencia, esa constancia, esa consecución de resultados y esa mejora general de salud y calidad de vida. Y para el centro, ese precio por sesión es más rentable. También añadiría que, por ejemplo, para un centro de entrenamiento, los entrenamientos en grupo te dan una ventaja que es el tema de estabilidad en cuanto a horarios. Claro, la parrilla se estabiliza, te estructura un poco el horario en toda esa franja porque tienes claro pues, que hay entrenamiento a esa hora y te permite una mayor estabilidad cuando hay alguna baja o cuando algún cliente decide dejar de entrenar con nosotros, ya que aunque el cliente deje de venir, ese grupo sigue estando porque hay más compañeros que continúan viniendo. Y eso te da esa estabilidad a ti como centro, porque sabes que esa sesión se va a realizar sí o sí, pero también de cara a ofrecer ese trabajo o esas horas a un empleado, ya sea un entrenador autónomo, que sabes que esas horas las va a tener sí o sí, sin huecos, una detrás de otra, o por ejemplo también si son horas de contrato, sabes que puedes darle un bloque de sesiones en determinados horarios. Pero ahora vamos a ir a limitantes. ¿Qué limitantes principales, porque no todo iba a ser tan bonito en el tema de los grupos, puede tener o nos podemos encontrar que nos hacen decantarnos a lo mejor por otro servicio o porque no solo tengamos este tipo de servicio en nuestro centro? Para mí el mayor limitante que puede tener un gestor de un centro de entrenamiento a la hora de elegir o de proponer ese servicio en grupo es la mentalidad de, como hemos hablado al principio, querer cobrar menos. No podemos establecer el servicio de grupo dejando a un lado esos beneficios, estas ventajas de las que estamos hablando y que nuestra motivación principal sea esa creencia limitante de que no podemos cobrar un ticket más alto, de que no podemos ofrecer un entrenamiento personalizado porque es muy caro, porque aquí no se vende, porque no tengo demanda de ese servicio. Esto yo creo que es el principal problema a la hora de proponer ese entrenamiento de grupo. Y creo que el entrenamiento de grupo es un arma de doble filo por esta cuestión de mentalidad y por el establecimiento de las tarifas. Hay muchas veces que nos pillamos los dedos a la hora de establecer ese precio por persona y no lo cotejamos con el mínimo
que queremos sacar del grupo para ver cuánto le tenemos que cobrar a cada persona que va a ese grupo, ya que nos pensamos que el grupo va a estar lleno siempre y echamos la cuenta con ese grupo lleno. Si vienen esas 6, esas 8 personas, les cobro esto y saco tanto del grupo. Esa no es la realidad y es muy complicado y es un limitante mantener un 100% de ocupación, por no decir imposible. Y además mezclamos no solo una métrica mal calculada del precio que me reportan los clientes como si lo tuviera lleno, con una métrica mal calculada de lo que me cuesta la sesión del entrenador, porque si le pago en B o soy autónomo, digo, pues a tanto la hora, estoy sacando 80 euros la hora contando IVA como si tuviera el cliente el grupo lleno, y al entrenador le pago X la hora y no tengo en cuenta todos los costes de empresa, los costes de la luz, de los suministros, del alquiler, todo eso coste prorrateado que eleva el coste por sesión. Y además, a veces también se tiene la tendencia a que en función del número de asistentes en el grupo, le pago más o le pago menos la hora al entrenador y entonces puedes favorecer cuando hay horas de mayor demanda al entrenador que viene por las tardes con respecto al que viene por las mañanas, y a lo mejor que haya más o menos clientes no depende de la labor del entrenador, sino que depende de lo bien que hayas vendido tú o de las circunstancias vitales de cada uno. Y concluiría también que el tema de los grupos tiene un hándicap muy importante, que es el tema de vidas a gestionar. Por supuesto, cuando metes más personas al grupo, tienes más vidas a tratar, tienes más problemas que te van a verter los clientes y, por tanto, mayor trabajo en resolución de esos problemas y en dar respuesta y adaptarte a todas esas circunstancias de todos los clientes. Y has nombrado también todo ese hándicap de los costes operativos, que es algo que yo siempre he tenido presente, y dadas las circunstancias y el modelo que nosotros experimentamos y que hemos ido desarrollando, y viendo también cómo se instalan otros centros con superficies mayores y demás, yo diría que uno de los limitantes que nos da también el grupo es de ese espacio, en la necesidad de mayor cantidad de material, por tanto de elevar los costes no solo de la compra de ese material o de esa puesta en marcha, sino también todo lo que es elevar el coste de renovación de material por uso, o todo ese desgaste que podemos tener, ese, digamos, envejecimiento del material. Y por último, todo lo que suma a eso impide hacer una escalabilidad mayor del centro y generar un equipo. Totalmente, has nombrado el tema del material, el tema de los espacios, y nosotros cuando organizamos un centro o cuando tenemos esa previsión del potencial del centro, una de las métricas que intentamos analizar es cuántas sesiones puedes realizar a la vez. El propio grupo que te ocupa unas dimensiones y un espacio y un material, es muy frecuente que te esté limitando la cantidad de servicios que puedes hacer a la vez, ¿verdad? Hemos hablado del beneficio del entrenamiento individual a nivel de usuario, de persona, a nivel biopsicosocial, que es el que hemos nombrado y el que tenemos presentes como profesionales. Ahora, como gestores de negocio, uno de los beneficios principales que yo creo que tiene el entrenamiento individual es la escalabilidad que te da en el propio centro y la capacidad que te proporciona de generar un equipo con más miembros y todo lo que ello implica, que es crear una cultura más férrea, crear ese equipo, poder hacer puestos en los que delegar diferentes funciones y generar, como bien decías, una reproducibilidad de servicios y de una diversificación dentro del centro para un aprovechamiento mayor de ese espacio físico que tengo. Es que muchas veces escuchamos la frase en los propios entrenadores que es limitante y es a nivel de una creencia que impide progresar en el centro. Y es que no, como tengo el grupo, a la hora del grupo ya no puedo meter más entrenamientos, pero es que me da mucho dinero la hora. Y dices, vale, te da dinero la hora, pero a lo mejor si tuvieras entrenamiento individual podrías hacer 3-4 sesiones, y si tienes un grupo de 8, incluso aunque tú creas que no cabe, sí que tienes ese grupo de 8 y a lo mejor puedes hacer 1 o 2 servicios a la vez, o incluso 2 grupos en lugar
lugar de tener grupos de 8, pues igual si las métricas te acompañan, podrías tenerlo distribuido para que pudieras hacer 2 grupos a la vez, sobre todo en las horas de mayor demanda, y aunque no empiecen a la misma hora, hay muchos compañeros que ese slot lo van solapando para que tú empieces a en punto, a y media empiece otro grupo, y sobre todo cuantas más sesiones puedas hacer durante toda la parrilla del horario, que ahora iremos a eso, y durante el mismo horario que puedas hacer varias sesiones a la vez y tener a varios compañeros trabajando en el mismo momento, pues está claro que te permite esa escalabilidad o te la limita, como en este caso. Es que es un coste de oportunidad grande el dejar de lado que hacer entrenamientos individuales dentro del espacio, ya que ese problema que vemos con los grupos a nivel de espacio y material es el problema precisamente que no tenemos con el entrenamiento individualizado, ya que con un espacio reducido y muy poquito material podemos atender necesidades individualizadas y personalizadas de los diferentes usuarios que puedan demandarlas, o identificando avatares específicos en los que queramos trabajar de esta forma más personal, más individual. Tenemos que estar dispuestos efectivamente a crecer en el equipo, a comprometernos con más personas y a arriesgarnos a contratar a mayor número de trabajadores. Pero el beneficio que nos puede dar, el coste de oportunidad que no vamos a perder a la hora de ocupar todo ese espacio, ya que además lo que vemos es que en muchos de los centros no se tiene en cuenta al hacerlos específicamente el duplicar el grupo, sino que se hace específicamente el centro para atender a ese grupo. Y es relativamente sencillo quizás reducir un poquito el grupo, aunque inicialmente tu idea sea hacer ese grupo de 8, por ejemplo, si lógicamente tienes un centro muy grande que te permite esa variabilidad de servicios, fenomenal, porque solo simplemente incluirlo y ofrecerlo. Pero si inicialmente no hemos tenido en cuenta esto, es relativamente sencillo reducir el grupo un poquito y meter ese entrenamiento individual. Es que si vamos a limitante, yo creo que un aspecto muy importante es el tema de la demanda y los horarios en los que tú puedes ofertar grupos, porque además, si tú quieres crecer en número de sesiones, que este es una de las cosas que siempre hemos hablado, si tú captas 10 clientes individuales, pues entre que uno entre en uno por semana, 2, 3, pues vas a subir 14, 15 sesiones. Eso te puede permitir incorporar a otra persona a media jornada en el equipo. Pero en los grupos, seguramente en las horas de más demanda, quizá por la mañana puedes dar, ahora me corriges tú si me equivoco, pero puedes dar por la mañana pues de 8 a 11 de la mañana, quizá alguna a mediodía, y sobre todo a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 puedes dar ahí otra franja de 5 horas seguidas, o si tienes suerte pues solapar. Pero no tienes posibilidad de ofertar horarios siempre para los grupos reducidos en cualquier hora, que normalmente suele ser valle para estas personas que gestionan principalmente el servicio de grupos reducidos, y además es que hay momentos del día en los que hay una clara diferencia del aforo o de la ocupación con respecto a las horas más solicitadas. Eso es, que va a ser utópico, digamos, hacer una línea de 8 entrenamientos continuados. Además, si lo haces así, se lo ofreces a un entrenador, hay una hora en la que no va a poder atender a ese grupo, ya que le vas a tener que dar ese periodo de descanso que se estipula en la normativa. Entonces, ahí te puede estar limitando. Si consigues llenar toda esa parrilla, la dificultad para duplicar toda esa parrilla de mañana y de tarde también se va a incrementar. Por tanto, es mucho más sencillo hacerlo y hacer ese crecimiento estructurado con ambas tipologías de servicio. Es que si comparamos el horario de apertura que puedes tener en un centro sin esa limitación de tener que ser grupo reducido, sino que tú metes entrenamientos y sesiones a cualquier horario, si abres, por ejemplo, a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, estamos hablando de 15 horas ofertadas por día, y si duplicas o triplicas sesión, pues estas posibilidades pues aumentan. Pero si tú ofreces grupos, siendo muy optimista y teniendo mucha demanda, y depende de la cantidad de personas, pues es que no vas a poder ofertar más de 8 o 10 sesiones a la semana, y además esto te condiciona, porque si tienes, imagínate, en el mejor de los casos, 5 por la mañana y 5 o 6 por la tarde, incluso necesitas 2 personas para cubrir esa franja, porque no van a estar siempre doblando mañana y tarde, y ahora pongamos que tienes 2 personas contratadas, ¿a cuántas horas? Si las pones a 40 horas y solo tienes 20 o 25 por la mañana, y encima no las tienes llenas, pues tienes la sensación de que no estás
estás aprovechando esa rentabilidad, y si le pones menos horas, pues a lo mejor esa persona se busca otro trabajo. El de por la tarde, si tienes un volumen más grande y tienes 6 7 cada tarde, pues a lo mejor sí que le puedes ofrecer 40 horas. Pero ¿qué pasa si tú solo tienes dos entrenadores? Uno está haciendo un grueso de sesiones por la mañana y otro por la tarde, y en ese momento uno, que además muchas veces suele ser tú, uno de ellos, ¿qué pasa si el otro tiene una ausencia, tiene una baja o hay que cubrir vacaciones? Eso es el problema principal, que cuando hablamos de creación de equipo ya no solo es contratar a más gente, es que contratar a más gente lo único que te da es más horario. Cuando hablas de creación de equipo es de que se sientan parte del centro y de la cultura de empresa y que realmente se sientan comprometidos con el proyecto. Y eso pasa también por nuestro compromiso, comprometernos con sus contratos, dándoles una estabilidad, dándoles mejores condiciones, intentando que estén a gusto trabajando. Y pensamos y hemos visto que haciendo ambas tipologías de servicio nos permite no solo crecer más rápido, sino crecer en base a crear un equipo dentro del centro que pensamos que hacerlo solo con grupos me va a limitar en personas y me va a limitar en condiciones laborales, ya que va a ser más complicado ofrecer esa estabilidad o esas condiciones óptimas como nosotros las entendemos solo con los grupos. Entonces tú, Iñaki, dirías que el entrenamiento individual te permite acelerar, acortar plazos y hacer más rápido esa escalabilidad, ese crecimiento en cuanto a número de sesiones, esa reducción de la rotación de posibles entrenadores porque les puedes dar jornadas más amplias, compaginar, que haya mucha más flexibilidad para cubrir todo, y por lo tanto el entrenamiento individual es un acelerador, ¿no?, del crecimiento de los negocios. Ya no solo un acelerador, sino que es lo que articula el poder hacerlo, porque si solo lo haces a grupo, como digo, o tienes un local expresamente planificado para eso, de unas dimensiones importantes y con una cantidad de material también acorde a esas necesidades, o va a ser muy complicado, como digo, duplicarlo. Además, si hablamos también del beneficio del grupo a nivel de rentabilidad, si duplico el grupo, va a ser más complicado también tenerlo al 100% optimizado y adquirir, ¿no?, llegar a esa rentabilidad que realmente es lo que vemos como un beneficio de ese entrenamiento en grupo a nivel de negocio. Y entonces, si nosotros nos centramos en esas ventajas o en esos puntos a favor que tiene el entrenamiento individual con respecto a los grupos, ¿cuáles diríamos que son los principales? A nivel de negocio, que te permite crear equipo y dar mejores condiciones a esos miembros del equipo. Y a nivel de entrenamiento, pues bueno, yo pienso que la tendencia a nivel global, incluso en deportes colectivos con deportistas profesionales, es hacer ese trabajo físico totalmente individualizado y descontextualizado para estar mejor, para prevenir lesiones, para optimizar todo lo que es el rendimiento, entendido como también a nivel de descanso y a nivel de alimentación, y pienso que es la mejor manera y la más óptima de obtener los resultados que queremos. Por lo tanto, si nosotros queremos proponer transformaciones evidentes y grandes a nuestros clientes, está claro que el vehículo que más recomendaríamos para poder ayudar y darles lo mejor que tenemos a los clientes sería el entrenamiento individual, ¿verdad? En nuestro caso sí, y es el core, digamos, de nuestro negocio y por lo que apostamos en SportUp, sin dejar de lado que también tenemos grupos que creemos que son un vehículo que permite no solo la adherencia al ejercicio, sino mayor reproducibilidad y mayor número de entrenamientos, un mejor encaje a nivel económico en la vida de los usuarios, y luego no dejar de lado todos esos beneficios de ese componente psicosocial que tiene el grupo y de esa capacidad de generar pues también felicidad y diversión por encima igual a veces del entrenamiento individual, que es como más enfocado a un objetivo concreto y va siempre muy orientado a lo que es el resultado. Y entonces, si vemos que es tan ventajoso ese entrenamiento individual y donde podemos darle lo mejor de lo mejor a nuestros clientes, ¿por qué crees, Iñaki, que hay gente que sigue renunciando a este tipo de servicios y se centra únicamente en ofertar servicios de grupo cuando estamos viendo que tiene unas limitaciones en cuanto a crecimiento y en cuanto a posibilidades de tener un equipo más amplio y más comprometido?
Si hablamos como empresa, como negocio, no hay que dejar de lado la rentabilidad, que es evidente que si yo consigo tener un porcentaje de ocupación alto de los grupos, es un servicio más rentable. Me, no me obliga, no me exige tanto compromiso con los entrenadores, porque siempre voy a tener, como decíamos, ese número de grupos y esa parrilla que ofrecer al entrenador. No necesito depender de las altas y las bajas de individual para esa jornada de los entrenadores. Y luego principalmente creo que es un problema, como he dicho de primeras, de mentalidad. Si no nos convencemos como colectivo de que nuestro servicio vale y no nos convencemos de lo que podemos hacer por las personas, creo que hay muchas veces que se elige el grupo por un tema de precio, precisamente, de ofrecer algo con un menor coste al final. Y nos estamos limitando y dejando de lado el individual, porque siempre vemos esas excusas a nivel de aquí no hay demanda, aquí no voy a vender eso, esto aquí es imposible venderlo, en esta zona, en esta ciudad, en este barrio no hay una demanda alta de este servicio y muchas veces, y esto en ventas es evidente, que tal como se presente el servicio, lo convencidos que estamos nosotros de ese precio y cómo en definitiva hacemos ese proceso de explicación y de resolución de un problema, va a ser lo que marque si realmente ahí se puede vender o se puede dar ese servicio o no se puede dar. O sea que esto es un tema también del propio director del centro o que tengamos en nuestro catálogo de servicios ofertados este tipo de entrenamiento individual, pero si uno no cree en ello, piensa y se autoconvence de que no se va a vender, de que ese precio es imposible, que la gente no lo va a pagar o que la gente prefiere el grupo simplemente porque a lo mejor tu comunicación ha ido orientada totalmente a eso, pero hay ocasiones en las que también escuchamos que la gente no quiere grupo o que es más aburrido, que yo no me veo cómodo o que no tengo entrenadores suficientemente preparados para esa tipología y por lo tanto, como me veo más cómodo en este punto de entrenamiento grupos, renuncio a lo otro. ¿Podría ser? Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, unido a lo que acabo de decir. Y el problema, más que nada, es quedarse en ese punto y renunciar a los beneficios que puede tener para el negocio y para el equipo en general el entrenamiento individual. Por eso pensamos que hacer un mix y ofrecer ambos servicios es la clave, porque no renunciamos ni a los beneficios de un servicio ni a los del otro. Porque nosotros ahora, Iñaki, si quisiéramos recapitular, por un lado, los beneficios y ventajas del individual y por otro lado, los servicios de grupo, ¿cuáles diríamos que son las ventajas y por qué, como acabas de decir, lo mejor para un modelo de éxito y de un posible crecimiento sostenible sería ese mix donde coexistan ambos servicios? En individual tenemos resultados a nivel biopsicosocial, específicamente a lo que queremos, vamos al grano, está individualizado, personalizado y se adapta a mi día a día. Y por otro lado, en negocio nos permite escalabilidad y creaciones de equipos. Y en el grupo nos da ese componente social tan potente, ese sentimiento de pertenencia, de socialización y que eso al final en una sociedad tal como vamos dirigidos pienso que es fundamental, ese ratito de compartir con personas que muchas veces son de tu mismo grupo social, de tu mismo grupo de edad, de tu mismo grupo horario. Y al final esos biorritmos laten en la misma frecuencia y, por supuesto, la adherencia que genera todo ese componente social y la reproducibilidad por un menor coste que nos da a ser capaces de optar a más días de entrenamiento dentro del centro porque lo podemos encajar mucho mejor con nuestra economía. Y has dicho también, como ventaja adicional, el que eso me da una estabilidad, porque a lo mejor un cliente con las cancelaciones o los cambios hay mucha variación de la agenda, sin embargo en el grupo sabemos que esa hora va a ser sí o sí, independientemente de que venga Juan, María, Pepe o que no vengan, pero el entrenador sabe que esa hora la tiene que hacer. Y, por supuesto, también el tema de la rentabilidad del precio por hora. Pues yo creo que ha quedado un episodio bastante interesante, con información muy relevante y las personas que nos estén escuchando yo creo que ya se pueden quedar con información para reflexionar
valorar, que hagan esa introspección de qué es lo que están haciendo, si están aprovechando todas las ventajas y potencial de un servicio o de otro, y cuál sería la recomendación, que ellos puedan hacer una reflexión, ¿no? y valorar el por qué no, si no están haciendo un servicio, que puedan incorporarlo. Eso es, hacer una reflexión y hacerse esa pregunta. ¿Por qué no? Porque voy a renunciar al potencial de un servicio o de otro, pudiendo ofrecer los dos, estableciendo las adaptaciones o el discurso o haciendo realmente una reflexión sobre cómo debo enfocar ese proceso de venta para que realmente pueda optar a todos los servicios. Genial, entrenadores de negocios, pues esperamos que os haya resultado interesante, si os haya gustado este episodio del podcast. Podéis seguirnos si no queréis perderos nada sobre gestión de centros de entrenamiento, el mundo del emprendimiento, la empresa, la franquicia, negocios físicos y digitales, tanto en nuestro canal de YouTube, suscribiros, en Spotify, en Instagram y en TikTok. Dejarnos un like y nos vemos en el próximo episodio de Entrenadores de Negocios.